tardes. Vamos a empezar a ver la clase ciclos. Las estructuras de los ciclos trabajan directamente con estructuras condicionales y una instrucción condicional compara una variable contra otro valor para que en base al resultado de esta comparación se siga un curso de acción dentro del programa. Cabe mencionar que la comparación puede ser contra otra variable o contra una constante, según se necesite. Existen tres tipos básicos, que es la simple, la doble y la múltiple. Empezaremos a ver las estructuras simples. La estructura simple, directamente en el diagrama de flujo, corresponde directamente a una condición donde se va a cumplir un valor verdadero. Si en este caso la condición es verdadera, va a dar un resultado y va a generar una acción. Esta acción se realizará si la condición es verdadera. Y en el siguiente caso, que si la condición no es verdadera, directamente se terminará el diagrama de flujo, se terminará el valor y se dará por hecho el fin del diagrama. En este caso sería de esta forma. En cuestión del pseudocódigo, tendríamos el siguiente valor. Si, en este caso, condición es verdadera, entonces se hará la acción. Si no, directamente no hace nada y se termina el fin del sí. Muy bien. Veamos entonces un ejemplo sobre esta condición. Por ejemplo, si decimos, asignamos una variable el valor de 7 y la queremos comparar con un valor, digamos en este caso, de 5, diremos A es mayor de 5. Si en este caso dice que sí, entonces que imprima A es mayor que 5. Si no, que termine el fin del sí. Entonces, en nuestro diagrama de flujo podremos ver que nosotros asignamos un valor a una variable
llamada A, me equivoqué, vamos a borrar, llamada A con el valor de 5 y hacemos la comparación. Voy a hacerlo acá porque tengo poco espacio. Entonces A es mayor que 5. Si dice que sí, que imprima A es mayor que 5. Si dice que no, que se vaya al fin. En este caso tendríamos ese valor. Muy bien. Ahora veamos este ejemplo en un programa en Python. En Python tendríamos que escribir el valor A es igual a 5 y después utilizaríamos la palabra reservada. Vamos a cambiarle de color para ver la variable reservada. If. Entre paréntesis tendríamos que escribir la condición A es mayor de 5, cerramos paréntesis. Este lenguaje utiliza la sintaxis de poner 2 puntos en cada una de las condiciones que se van a realizar y entonces tendríamos que escribir la condición print A es mayor que 5. Y eso sería todo, porque en este caso el no realiza ninguna acción y entonces el lenguaje en este caso no es necesario escribir el else. Muy bien. En este caso sería el ejemplo de una condición simple. Muy bien, ahora veamos las condiciones dobles. En las estructuras de condiciones dobles permiten elegir entre dos opciones, la alternativa posibles en función del cumplimiento o no de una determinada condición. Y se representa de la siguiente forma. En este caso, tendremos la condición, tendremos una acción si es que se cumple. Vamos a llamarle acción 1. Y vamos a tener otra acción si es que no se cumple, a la cual vamos a llamar acción 2. Cuando estas dos terminen, directamente va a seguir una acción hacia la cuestión del fin. Acá se supone que tenemos otras acciones. Bueno, en la cuestión del pseudocódigo tendríamos que si la condición se cumple, entonces tendremos acción 1 y si no, tendremos acción 2. Y después tendríamos un fin del sí. Muy bien, veamos en este caso ahora la condición en Python.
Muy bien. Volvamos a nuestro ejemplo de que A es igual a 7 y lo vamos a comparar. Entonces, habíamos visto que la palabra reservada if condición A es mayor que 5 y nuestros 2 puntos nos daba la cuestión de la condición. Si en este caso se cumple, vamos a escribir print A es mayor que 5. Pero si no se llega a cumplir, entonces tenemos que hacer otra acción. Y para ello vamos a utilizar en este caso la palabra reservada else, que significa en inglés si no. Si en este caso no se cumple, entonces tenemos que escribir print. Acá escribí mal print, vamos a borrarlo. Vamos a escribir print A es menor que 5. Y en este caso sería todo. Sí, porque si no es mayor, entonces tendría que ser menor. Este sería el programa en Python. Muy bien. Ahora, continuamos con las condiciones, en este caso, múltiples. Las condiciones múltiples son de tomas de decisiones especializadas que permiten comparar una variable contra distintos posibles resultados, ejecutando cada una serie de instrucciones específicas. En este caso, por ejemplo, ya lo habíamos visto en clase con la cuestión de la máquina de refrescos. Si nosotros teníamos diferentes sabores, ¿qué es lo que pasaría si tenemos diferentes sabores o diferentes productos con diferentes precios y un usuario puede escoger cualquiera de ellos? Entonces, en este caso tendríamos decisiones múltiples. Por ejemplo, el usuario podría escoger un gansito o podría escoger un refresco o una lechecita de chocolate. Entonces, en este caso, tendrías esas diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. Entonces, en este caso podríamos tener una condición uno. Si se cumple, en este caso, tendría que hacer acción de la condición 1. Si no se cumple, en este caso, si no se cumple, tendríamos entonces que hacer otra selección que sería la condición 2. ¿Por qué? Porque si en este caso no es la condición 1, podría ser la condición 2. Si se llega a cumplir, entonces tendríamos que hacer la acción de la condición 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, podríamos tener una tercera condición. Y consecutivamente hasta la condición n. Vamos a dejarlo en ese caso porque podría ser múltiples condiciones. Si en este caso se realiza la condición 3, entonces tendríamos que hacer la acción que correspondiera a la condición 3. Y claro, obvio, en este caso también llegaría hasta una cuestión de un final para cumplirla, ¿sí? Muy bien. Estas condiciones nos van a ir llevando a diferentes acciones o diferentes relaciones, ¿no? Muy bien, vamos a ver el pseudocódigo de estas condiciones. Vamos a borrar. En el pseudocódigo, por ejemplo, en este caso, podríamos ir viendo
el siguiente ejemplo. Primero, se supone que si tenemos, si A es mayor que 5, entonces que imprima, lo estoy poniendo en inglés, entonces que imprima A es mayor que 5. Pero si no es así, entonces que pregunte si no, si A es igual que 5, imprime Hola Mundo. Pero si no, si A es igual o mayor pongamos mejor si A es menor de 11, que imprima y así consecutivamente. Podríamos ir tomando diferentes acciones. En este caso, pueden ser diferentes decisiones que nosotros podamos establecer, ¿sí? Por eso dice que es una decisión especializada. Lo que yo les estaba diciendo en clase, podríamos crear nuestra máquina de dulces o una máquina de refrescos. Podría ser también en una decisión de algunas cuestiones de inteligencia artificial especializadas, porque por ejemplo un robot puede tener diferentes condiciones y en estas condiciones, por ejemplo, si se va a la derecha y encuentra un obstáculo, tendría que tomar la decisión de ir hacia otro lado, pero si vuelve a encontrar otro obstáculo o otra alternativa, pues tendría que tomar decisiones diferentes, ¿no? Bueno, vamos a pasar este programa en Python. Borremos. Muy bien. En Python vamos a poner nuestro valor de A igual a 7 y empezamos con nuestras palabras reservadas. En este caso ya sabemos que if va a ser nuestra palabra reservada para empezar a decir que en este caso tenemos una condición. Entonces tendríamos A es mayor que 5. Si dice que sí, vamos a ponerle que imprima, para no hacer más grande el programa, print imprime A mayor que 5, para no estar haciendo más grande el programa. Pero en este caso podemos tomar una decisión. En Python, me faltaron los puntos. En Python tenemos que escribir la palabra reservada, el if, que es una contracción, en este caso, que es una contracción, esto es una contracción de else if, ¿sí? Es una pequeña contracción de else if. Y entonces después de eso tendríamos otra condición, A es igual a 5, y entonces ya tendríamos que escribir lo que sigue de nuestra instrucción. Siempre me faltan los puntos, pero no se olviden de ponérselos.
Y así consecutivamente. Por ejemplo, en este caso, si yo ya no quiero continuar con la cuestión de los el, if, y es un si no, nada más, entonces tendría que escribir un else. En este caso, correspondería de este if, correspondería este else. Pero si nosotros queremos seguir escribiendo diferencias o condiciones, tendría que establecer toda esta palabra consecutivamente hasta que nosotros ya no tengamos más decisiones. Muy bien, entonces en este caso, para no estar haciendo tan grande, entonces ponemos print a es menor que 5. Muy bien. Esta sería la cuestión de las condiciones múltiples. Posteriormente vamos a ver otros diagramas que directamente trabajaremos con condiciones como lo que es el for, el while, entre otros. Muy bien. Terminamos esta primera parte.